Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Contenido 9.1.3. Explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos a partir de construcciones con información determinada. Situación didáctica 5.6. Consigna. Realiza la actividad que se te indica. Si aún no regresamos a las clases en el aula, pide a alguien de tu familia que participe contigo en esta actividad. En la página del lado derecho y en la siguiente aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. 1. De manera individual tracen sobre la hoja un triángulo equilátero. Todos sus lados miden lo mismo, ¿ok? Recuerda, el triángulo equilátero tiene sus lados iguales o con la misma medida. Cuando terminen el trazo, comparen sus triángulos. Verifiquen que, aunque sean de distintos tamaños, todos son semejantes porque tienen la misma forma. ¿A qué crees que se debe que todos son semejantes? Copia las preguntas en tu cuaderno y respóndelas. Inciso B. Tomen los triángulos que dibujaron y contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón entre los lados de esos triángulos? ¿Cuál es la razón entre sus perímetros? ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Bueno, aquí hay algo importante. En las tres preguntas nos hablan de la razón y la razón. Bueno, pues la razón en matemáticas es una división. ¿Qué vamos a dividir? Fíjense, en la primera pregunta dice la razón entre los lados. Bueno, pues mido el lado de un triángulo, mido el lado de otro triángulo, divido esos dos valores y el número que obtengo es la razón. ¿Ok? Entonces la razón entre los lados es lo que mide uno entre lo que mide el otro y el resultado es la razón. Ahora dice la razón entre sus perímetros. Por aquí voy a dejar esta pequeña nota. Perímetro es la suma de la medida de sus lados. O sea, estamos hablando de que voy a sumar lo que mide un lado más lo que mide el otro lado, más lo que mide el otro lado, y ese es el perímetro. Bueno, eso lo hago con un triángulo y hago exactamente lo mismo con el otro. Entonces voy a tener dos perímetros. Yo divido el valor de la primera suma de perímetros, de lados, entre el valor de la segunda suma de los lados, y el resultado va a ser la razón del perímetro. ¿Ok? Y por último, dice cuál es la razón entre sus áreas. Como son triángulos, el área del triángulo era base por altura entre 2. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que hemos venido haciendo. Obtienes el área de un triángulo, luego obtienes el área del otro triángulo, divides esos dos valores y el resultado es la razón. Creo que es algo muy sencillo. Es un valor de un triángulo, un valor del otro triángulo, dividimos y es la razón. Y dependiendo de lo que dividamos es la razón que estamos obteniendo. Si medimos longitudes de sus lados, bueno, pues estamos obteniendo la razón entre los lados. Si medimos el perímetro, pues estamos obteniendo la razón de los perímetros. Y si estamos obteniendo áreas, pues será la razón de las áreas, ¿ok? Bueno. Situación didáctica 5.6. Consigna. Realiza la actividad que se te indica. Si aún no regresamos a las clases en el aula, pues haz lo que hemos estado haciendo esta semana. Pide a alguien de tu familia que participe contigo en esta actividad. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Inciso C. Dibuje cada quien un cuadrado, procurando que sean de distintos tamaños. Después contesten las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que todos los cuadrados que construyeron son semejantes? ¿Cuál es la razón entre sus lados? ¿Cuál es la razón entre sus perímetros? ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Bueno, vamos a repetir lo que ya habíamos dicho, recordando la razón en matemáticas es una división.
¿ok? La razón entre lados, división entre la medida de los lados. La razón entre perímetros, la división entre la longitud de los perímetros. Y la razón entre áreas, bueno, la división entre el área de las dos figuras, ¿ok? Ahora, estamos hablando de perímetro, volvemos a repetir, que es la suma de la medida de los lados. Aquí vas a tomar, pues lo que mide un lado, pues básicamente lo multiplicas por 4, ¿no? Porque es cuadrado y mide lo mismo por todos lados. Luego la razón entre sus áreas, bueno, el área del cuadrado es lado por lado, sacas el área de un cuadrado y luego el área de otro, ¿ok? Creo que es muy sencillo. Bueno, como te he estado pidiendo en el transcurso de esta semana al llegar al punto de conceptos básicos, te pido que detengas el video, vayas a realizar la situación didáctica y cuando hayas terminado esa actividad, regresas por favor a este punto del video, ¿ok? Adelante, aquí espero. Bueno, supongo que ya terminaste de realizar tu situación didáctica, así es de que, bueno, continuamos. Conceptos básicos. Razón de semejanza. Dos polígonos son semejantes si los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. Los elementos, o sea, los lados y los ángulos, que se corresponden se llaman homólogos. Se llama razón de semejanza, y se representa con una R, a la constante de proporcionalidad entre los lados homólogos. Copia esta definición en tu cuaderno. Por favor, anótalo en tu cuaderno. Es muy importante. Seguimos pues organizando todo lo que es la parte de conceptos básicos para que poquito a poquito vayamos armando tu conocimiento, ¿ok? Ejercicio. Dibuja dos cuadrados de 10 centímetros y 20 centímetros de cada lado y contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que los cuadrados que construiste son semejantes? ¿Cuál es la razón entre sus lados? ¿Cuál es la razón entre sus perímetros? ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Bueno, vamos a iniciar el ejercicio construyendo dos cuadrados con las medidas que nos dice el ejercicio, ¿ok? Fíjense, 10 centímetros, figura 1, 20 centímetros, figura 2. Hasta ahí, primera parte. Ahora, paso 1. La primera pregunta, ¿por qué crees que los cuadrados que construiste son semejantes? Pues creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pues porque son cuadrados, porque tienen la misma forma, aunque sean de diferente tamaño. Entonces yo diría la respuesta, porque tienen la misma forma, aunque diferente tamaño. Cuando hablamos de semejanza, hablamos de figuras que tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. O sea, pueden o no tener el mismo tamaño y ser semejantes como resultado. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón entre sus lados? Cuando hablamos de razón, hablamos de división. Entonces la pregunta sería que ¿cuál es la división entre sus lados? O sea, si un lado mide 10 y el otro lado mide 20, pues 10 entre 20 sería el resultado de una razón. O bien podría ser a la inversa, 20 entre 10. Ahorita vamos a revisar. Fíjense, la primera razón sería 10 entre 20, 10 centímetros entre 20 centímetros. Hay que observar, por favor, que en el resultado de punto 5, los centímetros ya no aparecen, porque centímetros entre centímetros se hace 1 y bueno, el 1 no se pone. La razón nunca tiene unidades, ¿ok? Si alguien llega a dar un resultado y me dice razón de 0.5 centímetros, está mal. La razón no lleva unidades, nunca. ¿Ok? La otra forma de hacer esto sería decir 20 entre 10 y la razón es 2. La siguiente pregunta creo que sería bastante lógica y es, bueno, ¿y entonces cuál de las dos voy a usar? ¿0.5 o 2? ¿De qué me están hablando? Bueno, en el primer caso
estamos usando en la parte superior 10 centímetros que corresponde a la figura 1 y en la segunda división o el segundo caso usamos 20 centímetros que corresponde a la figura 2. Entonces tendríamos conclusiones diferentes. ¿Por qué? Porque la primera hace alusión a la figura 1 o referencia a la figura 1. Observa mi conclusión, dice, conclusión, el lado de la figura 1 mide la mitad de lo que mide el lado de la figura 2. A ver, figura 1. ¿Quién está arriba en la división? ¿Quién está en el numerador? 10 centímetros. Y eso corresponde a la figura 1. Entonces la conclusión empieza hablándome de la figura 1. La figura 1 mide la mitad de lo que mide el lado de la figura 2. ¿Ok? Y luego igual, pero hablando de el lado de la figura 2, mide 2 veces lo que mide el lado de la figura 1, hablando de la figura 2. ¿Por qué? Porque la figura 2 es la que está en la parte superior de la división. ¿Ok? Observa, eso es muy importante. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién partimos? ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón entre sus perímetros? Igual que en la ocasión anterior, razón es división. Nada más que aquí es entre sus perímetros, necesito tener los perímetros. ¿Cómo obtengo el perímetro de la figura 1? Es un cuadrado y el perímetro es la suma de sus lados, o sea, tengo 4 veces 10. Sería, perímetro de la figura 1 es igual a 4 por 10. Perímetro de la figura 1 es, pues, 40 centímetros. Ahora vamos con la figura 2. Perímetro de la figura 2, 4 por 20. Perímetro de la figura 2 son 80 centímetros. Lo mismo que sucedió en la razón de los lados. Puedo hacer 40 centímetros entre 80 centímetros o a la inversa, 80 centímetros entre 40 centímetros. Y obviamente vamos a tener conclusiones diferentes. ¿Ok? Empezamos entonces. La razón del perímetro es igual a 40 centímetros entre 80 centímetros. Si observas, le puse una P por ahí a la R, nada más para indicar que es de perímetro. Dice, la razón del perímetro es igual a 0.5. Razón del perímetro es igual a 80 sobre 40, razón del perímetro es igual a 2. A ver, ¿cómo sería la conclusión entonces? En la primera de las divisiones, de las razones, hablaríamos de la figura 1. Empezar a hablar de la figura 1 y en la segunda pues de la figura 2. Dice, conclusión, el perímetro de la figura 1 mide la mitad de lo que mide el perímetro de la figura 2. Conclusión, el perímetro de la figura 2 mide 2 veces lo que mide el perímetro de la figura 1. Observamos entonces, dependiendo de quién está en la parte superior de la razón, es de quién estamos hablando. Y en este caso también, cuando el resultado es menor que 1, en este caso es 0.5, significa que la figura de la que estoy hablando es la más pequeña. ¿Ok? Y en el caso del 2, bueno, pues estamos hablando de la figura más grande, evidentemente. Vamos a la siguiente y última pregunta. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Área de la figura 1 es igual a 10 centímetros por 10 centímetros. O sea, lado por lado. Área de la figura 1 son 100 centímetros cuadrados. Ojo con las unidades, por favor. Área de la figura 2, 20 centímetros por 20 centímetros. Área de la figura 2 es igual a 400 centímetros cuadrados. Ya no me voy a entretener mucho explicando de que hay dos opciones. Sabemos que puede ser 400 entre 100 o 100 entre 400, ¿ok? Entonces, la razón del área es 100 entre 400 centímetros cuadrados. Entonces la razón del área es 0.25 o bien 400 entre 100 es igual a 4. ¿Ok? Entonces la conclusión va a ser exactamente de la misma forma. En la primera, ¿de quién estamos hablando? Pues de la figura 1. Conclusión, el área de la figura 1 mide la cuarta parte de lo que mide el área de la figura 2. Una cosa que sí es importante observar es que en los dos primeros casos, en la razón entre sus lados y la razón entre los perímetros, los valores se mantuvieron. ¿Se acuerdan que eran 0.5 y 2? Aquí no, es 0.25 y 4. ¿Ok?
Existe una diferencia importante que luego lo vamos a ver, en donde nosotros tenemos una forma de encontrar la razón entre las áreas, porque no es la misma R o razón de áreas que de perímetros o de lados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la razón entre las áreas, hablamos de superficies cuadradas, o bueno, áreas, lo que serían superficies, unidades cuadradas, pues, ¿sí? Y en el otro caso hablamos de unidades lineales. Simplemente son distancias. A ver, ahora bien, la conclusión para la segunda de las razones sería el área de la figura 2 mide 4 veces lo que mide el área de la figura 1. ¿Ok? Entonces aquí volvemos igual. Figura 1 va arriba, hablamos de la figura 1. Figura 2 va arriba, hablamos de la figura 2. ¿Ok? Bueno, en caso de que tengas pues alguna duda, puedes regresar un poquito el video y revisar nuevamente este ejercicio. O bien, puedes pedirle a tu maestro que te apoye y despeje dudas. Inclusive, si gustas, puedes dejar las dudas en los comentarios de este video y bueno, yo trataré de resolverlas tan pronto como sea posible. ¿Ok? Hasta otro momento entonces. Bye.